empecé muy joven a escribir, por ahí a los 12 años. Uno tiene que reconocer como escritor que siempre quiere contar historias. Aunque de repente no sepas cómo hacerlas, siempre quieres contar historias y yo lo hacía desde muy niño. O sea, el típico niño que ponía como un escenario y le contaba a sus amigos historias o con muñequitos o en directo. Luego ya me empiezo a dar cuenta de la escritura como una herramienta para contar historias y empiezo a escribir cuentos. Mi primer cuento se llamó Alma en Espera. Fue en el lugar donde nací, en Bucaramanga, en Colombia. Gané un concurso de cuentos muy jovencito y ahí ya luego me metí al teatro. Había un grupo de teatro que se llamaba El Búho y empecé a tomar clases de actuación, pero me di cuenta que lo que más me gustaba era escribir el guión, montarlo, producirlo, todo esto, más que actuar. Sin embargo, nunca, como que el tema de la actuación siempre estuvo ahí, más nunca lo ejercí, pero sí lo estudié. Pues soy un hombre muy afortunado, porque cualquiera que pise México puede dar cuenta de su buena fortuna. Es un país que a mí siempre me ha llenado de satisfacciones desde antes de conocerlo, por la música, por el cine. Estaba como muy ligado a eso. Sobre todo la música, en mi caso influye mucho, porque escuchaba mucha música mexicana popular de jovencito. Entonces, llego a México. La primera vez que fui a México fue en el año 98 y fui invitado por Martín Luna en TV Azteca y Sergio Segura, que eran dos ejecutivos de ese momento, y Genoveva Martínez, que ahora está como productora del Dicho, y me invitaron a dar un taller. Inicialmente la invitación era que escribiera algo allá, pero pues yo tenía como muchas cosas que hacer aquí en Colombia, novelas, series, que ya estaban firmadas y no podía irme. Pero fui a dar un taller en el año 98 y apenas conocí México, la cultura, la gente, la comida, fue amor a primera vista, digamos. Entonces fue la primera vez que fui. Ya que me fuera con ellos, fue creo que en el año 2006, que me dijeron literal, así, te queremos aquí comiendo tortillas, y fue una decisión un poquito difícil para mí porque soy muy apegado también a mi tierra, ¿no? Y me fui. Y lo que ha pasado allí ha sido maravilloso. O sea, ha sido un recorrido totalmente gratificante. Vivo muy feliz de esto que se ha hecho, tanto en la parte académica, porque fíjate que me he preocupado mucho a donde voy de compartir lo que sé, de enseñarle a la gente lo que sé, de no quedarme con nada. Y segundo, el poder trabajar. Ya ahí estuve con Argos, estuve con Azteca, estuve y últimamente con Televisa. Entonces ha sido más el teatro, más la radio, porque hago radio en Grupo Fórmula junto a Yané Arceo, en un programa que se llama La Mujer Actual en televisión y en radio. Entonces ha sido maravilloso. El viaje ha sido maravilloso y me siento un bendecido y un afortunado. Siempre digo que México Siempre digo que México es mi sueño hecho realidad. México es un país tan bendecido, tan lleno de luz, tan lleno de abundancia, tan lleno de color, tan lleno de alegría, de sonrisas, que es difícil no contagiarse. En guionismo hay una cosa que se llama el factor identificación, y es cuando tú logras en la pantalla poner un personaje, una situación o un lugar que le permite al público identificarse con eso que está viendo en pantalla. Pues yo creo que los mexicanos son ese factor con el que todos los latinoamericanos en algún momento nos hemos identificado. ¿Quién no quiere un taco, una tortilla, esta música tan maravillosa? Son muchas cosas bellas que tiene. Aunque esté diversificado y esté como en todas, las tengo ordenadas, o sea, no dejo que una se me suba. Lo mío es televisión. Yo he hecho
una gran mancuerna con personas como la licenciada Gloria López, con la que he ido trabajando, comentando. Soy muy de poner cosas como ideas, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, lo mío es la televisión. A mí me parece que es más masiva, que llega a muchas más personas. Ahora, ya como por una cosa de conexión con el público, tienes el teatro. El teatro a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hago una conferencia, cuando veo el teatro lleno, cuando siento al público ahí, eso me motiva mucho, me satisface mucho. Y la radio, yo diría que la radio te permite entrar en contacto con muchísimas personas de otra manera. O sea, a mí me gusta, pero está en un tercer lugar. Digamos que no me permite comunicar ideas, pero como que la siento un poquitín, aunque entra más, siento que entra más, siento que también es como más limitada, ¿no? O sea, no es lo mismo el audiovisual para mí, para Héctor, no es lo mismo el audiovisual o la imagen en el teatro que solo el audio, ¿no? Siento que cuando estoy en radio me falta un pedacito. ¿Y qué crees que me falta? Pues la parte visual. No porque escribas libros, escribes literatura. Yo no escribo literatura. Mis libros están catalogados, excepto como hacerse libretista, mis libros están catalogados en el género de la autoayuda, de la superación personal. Entonces, aunque sí vienen narrados de una manera pues agradable, todo esto yo no los considero para nada literatura. O sea, para mí los respeto mucho a los literatos, me parece que son maravillosos, pero no es lo mío, ni es como cantar. Amo los cantantes, amo la música, pero lejos de irme a gustar cantar o querer cantar, no. La literatura para mí está allá. Entonces hay una pregunta que se hace la gente continuamente, es ¿cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para meterme en este negocio? ¿Cómo hago para meterme en esta industria? Pues es muy sencillo. Yo considero que uno tiene que dar de lo que le gusta y que tiene que mostrarlo, pero para yo dar, por ejemplo, si yo quiero ser panadero, tengo que aprender a hacer pan, tengo que saber qué pan hay en el mercado, tengo que saber dónde se ofrece el pan, ¿sí ves? Entonces tengo que hacer todo un trabajo conmigo mismo de formación, de preparación, en donde me haga responsable de mi sueño. Hay muchísima gente que quiere escribir y no escribe. Y yo creo que esto se aprende con disciplina, se aprende con decisión, se aprende con amor, pasión y muchísimo respeto. Yo soy un tipo que escribe todo el tiempo. Cuando no estoy escribiendo una telenovela o una serie o una cosa que hago mucho, que es que me piden, ármame este proyecto, adáptame aquello. Cuando no estoy haciendo eso, estoy pensando en un libro, pensando en una obra de teatro, pensando en cómo transmitir algo a través de la escritura. Entonces creo que es vital para quien quiere escribir que empiece a hacerlo. Surge al comienzo una pregunta para la gente que quiere escribir y es: ¿lo hago bien o lo hago mal? Y yo siempre les respondo: hágalo. Hágalo, que usted mismo, cuando lo haga, va a ver qué tiene que mejorar, qué tiene que cambiar, qué puede, digamos que, evolucionar dentro de lo que hace. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que para que a usted lo lean, tiene que haber escrito algo. Estos escritores, si uno les dice, déjame ver lo que tienes escrito, y me dicen, no, lo tengo aquí, pues no son escritores. O sea, pueden ser imaginativos, creativos, todos los ivos, pero no son escritores, no lo son. El escritor para mí es el que se sienta y arma una historia, arma un cuento, arma una obra de teatro, arma un guión y lo plasma en una página
y ya me echa a volar, porque una página es como una hoja en blanco, es una puerta, es una ventana por donde tú empiezas a volar y a ver el mundo de otra manera, pero hay que llenar esa página en blanco. Me preguntabas cómo se impactan los diferentes públicos. Yo creo que empieza con el autoconocimiento, y el autoconocimiento empieza con preguntas que se hace uno mismo. Y una pregunta continua que yo me hago es: ¿yo qué quiero contar? ¿Yo qué quiero contar? ¿Yo qué quiero transmitir? ¿Yo qué quiero decir? Y ese yo qué quiero me va diciendo, bueno, tal vez esto sería una conferencia, tal vez esto sería un libro, tal vez esto sería una obra de teatro, tal vez esto sería un programa de televisión, tal vez esto sería un programa de radio, pero empieza con un autoconocimiento y un autocuestionamiento sobre lo que quiero contar. Y cuando me respondo eso, inmediatamente aparece el escenario, aparece lo que ahora llamarían la plataforma. Entonces, no, esto sería para un teatro, esto sería para la radio, esto sería para la tele, esto sería para estas cosas de digitales. Entonces, empieza con eso. Y ya aparece las necesidades de ese público. Y ahí empiezas tú a estudiar. Sí, soy muy estudioso como del público a donde voy. Entonces empiezas tú a estudiar cómo es ese público, cómo le vas a llegar, cómo le vas a transmitir ese mensaje, y ahí empiezas a impactarlo. Yo creo que empiezas a impactarlo desde la misma honestidad que tienes contigo mismo para crear. Creo que hay escritores que lo primero que tienen es como la historia. Entonces quiero contar una historia donde pase tal cosa. Y cuando ya lo tienen claro, entonces dicen qué personaje necesitaría para contar esto. Otras veces uno dice, ay, mira, yo quisiera contar un personaje al que le pase esta situación, que viva esta situación. Yo soy más de los primeros, entonces yo quiero contar ese tipo de historia, y sobre ese tipo de historia hago primero el diseño y luego lo que hago es que pongo a un personaje que viva eso. Siempre necesitas alguien que ejecute una acción. Entonces, ese alguien que ejecuta la acción es tu personaje. Y ese es el que va a recorrer el camino entre el punto A, entre el yo quiero y el yo tengo. Entonces, ahí ya empiezo a trabajar en cada personaje por separado. A mí me pasa algo muy, muy loco, y es que a mí me entienden más en México que en Colombia. Eso es bien rayador para mí. O sea, aunque tengo mi acento como muy marcado colombiano y muy santandereano, que es la tierra donde nací, que es como allá los de Chihuahua, como los de, ¿cómo se llama? Monterrey, que tienen tan marcado su acento. Yo soy de una tierra en donde hablamos muy fuerte y hablamos así como, ¿qué Juan Carlos? ¿Cómo le va? No sé cuánto, muy, muy golpeado, muy fuerte. Entonces eso pues no te lo vas a quitar de la noche a la mañana, en absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo he visto para llegarle, por ejemplo, al público mexicano, es que yo me aprendo palabras. Yo hago una traducción entre lo que yo diría aquí y lo que el público me tiene que entender. Siempre tengo que hacer esa traducción, que eso es lo que nos cambia. Lo que, por ejemplo, para ustedes allá en México es una grosería fuertísima, para nosotros es una ternura. No es una grosería, eso es una grosería, eso no es una grosería. ¿Ves? Entonces es aprender muy bien cada palabra. Te voy a explicar una cosa. Hay gente que cree que decir órale ya es hablar en mexicano. Pero cuando tú ya los observas, te das cuenta que el órale lo usan de muchísimas maneras. Y que el órale, según como lo pronuncies, según la entonación, incluso según tu rostro, representa muchas cosas diferentes. Entonces sí me he tomado el tiempo de observarlos y de saber cómo hablan,
qué dice cada palabra. Y eso me ha servido para llegarle directamente al público mexicano. Mira que yo te digo, he hecho teatro en conferencias en México, he hecho radio en México, casi no te digo que lo hago en Colombia. O sea, aquí yo de vez en cuando me presento, sí hago cosas como un teatro al año, digamos, pero no tengo el mismo feeling. Si tú ves, por ejemplo, mi canal de YouTube, es increíble, el 70% es público mexicano, el 10% es público colombiano. Y luego del 70% tengo público en España, que yo digo, ¿cómo estoy haciendo para llegar allá? Y tengo público, pero es que mira que los españoles son un poco más directos. Tengo público en Estados Unidos y Colombia es como mi quinto público. La historia que más he disfrutado escribir, eh, todas aquellas que no han producido. Y te voy a decir por qué. Porque es que cuando ya las producen y entras en esta cosa del rating y de los actores y de todo eso, pues ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan placentero hacerlo. Entonces, mientras que tú te sientas y escribes, por ejemplo, en el tema de los libros, cuando escribo los libros, disfruto mucho porque no tengo la presión de tienes que tener un rating, tienes que tener una audiencia cautiva. Mis libros se venden. Mis libros se venden y se venden porque yo conozco a mi público, pero no tengo esa presión de la tele, por ejemplo. Pero si hablamos de la tele, ¿qué es lo que más he disfrutado escribir? Yo creo que todas han sido un viaje maravilloso y todas las he disfrutado y todas me han gustado. Todas me han, sí, hubo una en Colombia que disfruté mucho y se ganó varios premios, pero digamos que hay una cosa que me pasa con esa historia, es que como que la gente la recuerda cuando yo se la nombro, pero en ese momento yo no sentí como esa fuerza que el tiempo le ha dado a la historia, que se llamaba Conjuntos Cerrados, que era una cosa de adolescentes. Esa me la disfruté muchísimo. Ay, escribí también una cosa en Colombia que se llamaba Retratos, la disfruté mucho porque era para Fox y confiaban mucho en mí y no me molestaban, entonces podía escribir lo que quisiera y ellos lo hacían, y fue una historia curiosamente que pasó de 60 horas iniciales como a 260 o 360, algo así, o sea, la alargaron muchísimo. Digamos que esas las he disfrutado mucho. Mi marido tiene familia, temporada 1. La 1 la disfruté mucho, mucho. Hasta que se volvió tan exitosa y luego empezó la presión, ¿no? O sea, ya cuando ven el cielo, entonces quieren volar más alto y sí. Recuerdo mucho la parte cuando salimos al aire y empezamos a funcionar, que la presión ya no estuvo tan padre, ya no estuvo tan bonita. Te aclaro, en mi vida siempre hay desvelos porque yo escribo más o menos después de las 10 de la noche. O sea, mi jornada empieza como 10 de la noche y me acuesto 4 de la mañana. Para mí eso es lo más maravilloso del mundo. Poder trabajar como en esa hora, en ese espacio de silencio y que es solo mío, no tengo que compartirlo con nadie. Segundo, pues es que ya llevo mucho tiempo, Juan, mucho tiempo en este negocio. Yo creo que yo tengo como 40 producciones mal contadas, en donde no he parado, o sea, es dele, haga acá y haga allá. Entonces, cuando te voy a decir una cosa, cuando yo llegué a México, yo soñaba con hacer un éxito en México. Digamos que Emperatriz y las otras novelas me hicieron la tarea. Pero cuando vino el tema del terremoto en México, de Oaxaca, y el productor Osorio reunió a un montón de gente ¿para qué?
para recoger como fondos o cosas que hicieron, una obra social. Y veo yo totalmente llenos los foros y veo gente que se quedó por fuera y veo esa alegría tan grande de las personas, como que algo dijo dentro de mí, se logró ese sueño y no es de mentiritas, porque hay muchos éxitos que son de mentiritas, o sea, los inflan en redes sociales, no, este fue sentido. Cuando íbamos a Oaxaca a las grabaciones, ver cómo se aglomeraba gente para ver eso y se quedaba toda la jornada ahí, fue maravilloso. O sea, más que verlo noche a noche, fue verlo con el público. Y entonces, como que eso te satisface mucho. Y hay otra cosa que es muy curiosa. Cuando ya sale el último capítulo de la novela, yo no sé por qué siempre yo he sentido que muere algo en mí. Y por ahí desde el minuto 5 hasta el final del capítulo es una lloradera y lloro como si estuviera enterrando a mi mamá. O sea, lloro y siento que esos personajes se me fueron y eso es algo como que yo digo, voy a controlarlo, pero no logro controlarlo, es demasiado fuerte. Ya el noche a noche es una cosa estresante, es una cosa de yo soy muy que le tiro como a ganar, entonces todo el tiempo estoy, Dios, que llegue gente, que la estén viendo, que el rating suba, creo que no es tan placentero, es más estresante que placentero. Bueno, indudablemente yo logré una conexión muy fuerte con Blanca Córcega. Mi marido tiene familia, y te voy a decir por qué. Porque yo partí de yo no conocía mucho a Diana Bracho, no sabía bien. Y cuando la conocí, cuando la vi en vivo, y nos vimos a los ojos, y la vi más que todo vestida ya como Blanca, no, fue muy fuerte lo que sentí. Para mí es de las mujeres actrices más grandes que tiene Latinoamérica y de las que me han tocado a mí. Yo creo que me atrevería a decir está entre las 3 mejores. Digo 3 mejores por no decir la mejor y que otras 2 se me pongan histéricas. Pero el trabajo que hicimos con Diana fue absolutamente emocionante para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí la novela, me hice una pregunta. Mi madre había muerto hacía unos años y esta novela era de un hijo que busca a su madre y se encuentran. Y yo decía, ¿y qué pasaría si yo me volviera a encontrar a mi madre? Yo partí esa promesa. Y entonces cuando voy al foro y me encuentro a Diana vestida ya de blanca y todo, y me mira con esa dulzura, me mira con esa ternura, a mí se me escurren las lágrimas. Entonces la empatía fue muy fuerte, es de los que más amo. Por allá, volviéndonos al comienzo del siglo, hubo un personaje en Padres e Hijos que se llamaba Ana María también, otra, ¿sí? Que era la madre de la serie. También fue de los personajes que he amado con toda mi alma y tuvo que morir en la serie y eso para mí fue traumatizante. Digamos que hay unos personajes con los que yo me identifico más que con otros. Y hay otros que simplemente, ya sea porque no estás en tu 100% o porque tienen un rol muy secundario o lo que sea, pues no te conmueven tanto como estos que te estoy diciendo, ¿no? Es el que me dieron a mí, de verdad, parece pesado, pero es que yo estoy como muy sorprendido de ver tanto escritor que no escribe. Yo no sé, yo noto mucho en mucha gente y sobre todo en gente que dice que escribe, como que tienen y cargan con un asunto que no logran resolver y que no logran
o sea, como una insatisfacción, como una frustración a flor de piel, una cosa ahí, como que es la maleta y no los ves felices y no los ves tranquilos. Pero ¿sabes dónde surge eso? En que están siempre esperando como que alguien les diga, venga yo le produzco, venga yo le hago, sin que usted escriba. Eso todavía no lo logro entender. Y en los chavos, en la gente joven, bueno, y también en muchos adultos, yo veo como esa flojera y esa falta de responsabilidad y esa falta de compromiso para con lo que quieren hacer. Entonces, ¿cuál es el consejo? Siéntese a escribir. Siéntese a escribir. Si usted dice que va a escribir un libro, a ver, un libro tiene 200 páginas, escriba las 200 páginas. Y si no me lo compran, a ver, hermano, escríbalo. Póngalo en el papel y luego usted va corrigiendo y luego le aparece el editor y luego lo van cambiando y va a salir. Pero ¿cómo corregimos algo que tú no has escrito? ¿Cómo corregimos algo? ¿Cómo cambiamos algo que tú no has puesto en el papel? Ah, es que yo quisiera escribir la mejor telenovela o la mejor serie de este tiempo. ¿La tienes en el papel? No, pero yo creo que podría ser. No, hermano, no. Usted no puede vender un pastel que no ha horneado. Metas eso en la cabeza. Entonces suena como pesado el tema de sientes a escribir, pero pues es lo más real que hay. Yo mismo me lo tengo que decir todo el tiempo. Y es, yo estudio autores que me gusten y que yo sienta que puedo aportar o crear en esa línea. Por ejemplo, Clint Eastwood. Por ejemplo, Woody Allen. O sea, me gusta ver sus películas, analizarlas y decir, bueno, esto es como lo que a mí me atrae. O sea, estudio. 2, todo el tiempo estoy desbaratando series o películas. ¿A qué me refiero con eso? Veo una película o una serie y mido el tiempo. ¿En qué momento la plantearon? ¿A qué altura? ¿En qué momento arrancó la intención? ¿En qué momento, cada cuánto hay puntos de giro? O sea, todo el tiempo estoy trabajando en eso. Veo que, por ejemplo, Ryan Murphy, el de Netflix ahora, lanza una nueva serie. ¿Qué está planteando? ¿Cómo lo está planteando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera ahí estás empapándote y estás estudiando todo el tiempo. Y luego me siento y me pregunto, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres escribir? Y me siento a escribirlo. Y obvio, hay un montón de ideas que te boicotean y hay un montón de creencias que te dañan. Pues uno tiene que hacer su trabajo de limpiar el camino de esas propias ideas, de ese propio negativismo y escribir. Entonces, para los que me estén oyendo, escriban todo el tiempo. Hay gente que dice, bueno, pero ¿dónde se estudia? Yo, por ejemplo, bueno, tú dices que estuviste en un taller conmigo. Yo procuro hacer talleres, procuro compartir con la gente, tengo una escuela de escritores, o sea, me abro a esto, pero es muy triste que hay gente que paga el curso y cuando se les pone a escribir, se van, se pierden. Les da pereza escribir, pero no que querías escribir. Entonces, ¿qué es esto tan loco? No, yo no tenía nada de eso, ni me imaginaba que iba a escribir algo como para radio. Yo ya había oído el tema de las radionovelas, de este tipo de contenidos, pero cuando yo siempre he sido de apoyar a las entidades donde estoy. Entonces, como es algo de la Sociedad de Escritores, de la SUGEN, ¿qué dije yo? Pues vamos a apoyar y vamos a hacerlo. Independiente de que logres quedar o no logres quedar. Obvio, siempre quieres ganar, siempre. O sea, entonces, pero yo nunca he escrito ni policíacos, ni humor. Lo que pedían ahí yo nunca lo había hecho. Entonces lo escribí, como te digo, aterrízalo en el papel. Lo aterricé en el papel y lo envié. Y como que me olvidé del tema. Me olvidé del tema y dije, pues, si pasa bien, si no pasa, pues lo hice, ¿no? Y mira, quedé entre los 3 ganadores. Entonces, eso te responde que sí vale la pena apostarle a todo. Yo creo que uno,
imagínate la maravilla de poder contar historias en radio. También me gusta, o sea, me falta la parte visual, como dije anteriormente, pero también me gusta poder transmitirlas ahí. Pero no lo había hecho, no tenía la historia, no, casi que lo mandé en el último minuto, pero lo mandé y pasamos. Tengo una amiga del alma, una amiga que adoro y que para mí más que amiga ha sido un ángel en muchos aspectos. Ella es una escritora ya reconocida. Ahorita que te diga el nombre vas a decir, wow, esto, pero yo no sé ella por qué se inscribió en un curso conmigo. O sea, ella llegó a un curso que yo hice en México, puro de recién llegado. Ella fue mi alumna. Se llama Jimena Suárez. Y Jimena y yo nos hicimos amigos así. Con Jimena vamos a la Virgen de Guadalupe, con Jimena hablamos de todos los temas, con Jimena Suárez es mi amiga. Y yo me acuerdo que yo no sabía qué era la SOGEN y Jimena Suárez me dijo, es esto, hay un área de televisión, métete ahí, debes estar, me explicó todo, me hizo como, ahora yo fui el alumno de ella, me explicó cómo funcionaba y me presentó con Gloria López, que es la persona que maneja televisión, y fue, al comienzo fue choque como con Gloria, porque pues uno va con su ego, ¿no? Pero luego ya ha sido Gloria un pilar muy importante en mi carrera en México, ha sido la amiga, ha sido la compañera, o sea, ha sido la consejera, porque yo creo que lidiar con la figura del escritor no es tan fácil, porque nosotros tenemos este ego que a veces nos traiciona. Sí, entonces fue maravilloso ese momento en que ya yo decidí meterme ahí y SOGEN ha sido, bueno, un gran apoyo para mi carrera y ahí hice radio en algún momento, también he hecho el teatro, lo he hecho ahí, si tú entras ahí a mano derecha ves una placa, entonces se convierte como en tu casa, ¿no? Mira, básicamente SOGEN yo creo que es la posibilidad de tomar conciencia sobre lo que es el oficio de escritor. Y cuando digo tomar conciencia es valorarte, es respetarte, es ver las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que estamos en una industria en donde mucho ejecutivo siente que le hace el favor al escritor, al director, al actor, ¿sí? Sienten que le hace el favor. Y cuando ya entras en este tema de una sociedad de escritores y te empiezas a dar cuenta que tú tienes unos derechos, que tú tienes unos valores, pues las cosas cambian. Entonces, lo que ha hecho por mí es crear conciencia, digamos que como en lo etéreo. Luego en lo práctico, pues respaldarme en un contrato, encargarse de que se me paguen unas regalías, encargarse de que se me respeten unos derechos, asesorarme en todo lo que tiene que ver con la firma de un contrato. Son muchas cosas que hacen, ¿no? Muchas cosas. Además, hasta donde yo entiendo, también hay unos respaldos para ciertos compañeros. O sea, son muchas cosas como las que he encontrado. Ya en el área del capricho, pues digamos que yo he sido un afortunado con la relación que tengo con Gloria, de escritor y la licenciada, que gracias a Dios yo le he sabido manejar y he sido como muy transparente en eso de dejarme asesorar, de dejarme guiar, porque es que a veces también uno comete ese error de no dejarse guiar, de pedir, dígame qué hago, por dónde lo hago, ¿sí? Entonces ha sido muchas cosas juntas. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que en esta charla les haya podido compartir algo. Igual siempre estoy muy abierto cuando me escriben en redes sociales.
En Instagram me encuentran como Héctor Forero, en Facebook como Héctor Forero, en LinkedIn como Héctor Forero. También los invito a que si quieren llenarse un poquito de energía positiva, sigan mi canal de YouTube que está como Héctor Forero. Y ya, por ejemplo, si quieren algún tema de escritura, el email de la escuela es escuela@hectorforero.gmail.com. Siempre estoy abierto a entrar en contacto con la gente que me escribe.